Yo siento la voz del Señor. Yo siento escuchar a Dios mío. Lo siento oír a Dios en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante su mano al cielo. Gracias, Señor. Alguien puede bendecir al Señor que sé que está aquí. Alguien que puede darle gloria al Señor. Alguien puede bendecir su nombre. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Yo tengo una palabra para alguien aquí que el Señor me está dando. Y no sé si alguien lo va a recibir, pero yo siento al Espíritu Santo decirme: Matías, dile que el dolor produce crecimiento, pero el amor te hace florecer. Hay gente que está en un proceso de un dolor muy difícil, pero quiero decirte que ese dolor lo único que está haciendo es hacerte crecer. Pero vendrán días donde la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. Vas a florecer porque vas a hacer todo con amor. Levanta tus manos al cielo porque yo siento al Espíritu Santo hablar. Oh, Ramanamanda y Karabarabasiri Virikendaramanabasa. Iglesia, vienen días donde la mano de Dios nos va a sorprender de manera sorprendente. Tu matrimonio no se va a destruir, te dice el Señor. Tu matrimonio no se va a destruir, te dice el Señor. Estás en un proceso. Estás en un proceso. Señor, habla. El Señor le está hablando a una mujer y me está diciendo el Señor: dile que no tome ninguna decisión, porque la decisión que quiere tomar va a perjudicar a sus hijos y a sus hijas en el día de mañana. Hay un ambiente, no sé qué pasó en la adoración profética, pero hay un ambiente muy fuerte aquí. Bendecimos tu nombre, Jesús. Glorificamos tu nombre, Señor. Levante su mano y diga conmigo: Señor, háblanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento ahí donde está. Diga conmigo: procesos. Sé que nuestra nación está en un proceso. Sé que nuestro país, yo no lo tomo a esta palabra como que nuestro país está en crisis, sino nuestro país está en un proceso. Levante su mano y diga conmigo: mi país. Diga fuerte: mi nación no está en crisis, está en un proceso. Diga conmigo: está en un proceso. Ya sea de transición, de cambio, pero está en un proceso. No queremos declarar que nuestro país está en crisis, sino declaramos que nuestro país está en un proceso. Hoy, estos días, le decía al pastor que bien me hizo estar en mi casa sin internet estos días. No tenía internet y me tocó agarrar los libros porque no tenía internet para la computadora y me tocó hacer a pulso todo y después pasarlo al iPad, pero me puse a leer bastante y le decía al Señor: quiero que nos hables qué paso dar, qué paso seguir en esta situación de cómo estamos en una crisis que estamos viviendo en el país. Y el Señor habló a mi corazón diciendo: no digas que estás en crisis, estás en un proceso, la cual todo esto va a pasar. Diga conmigo: Argentina se va a volver a levantar. Y el Señor me habló, siempre el Señor nos habla a través de las historias de los profetas. Y sé que Dios es experto de comenzar no del principio, sino del final para atrás.
cada vez que Dios te habla, Dios no te va a hablar lo que va a hacer ahora, sino lo que va a hacer hacia futuro. O sea que el Señor siempre, cuando hay una profecía, siempre te va a adelantar lo que viene. Siempre va a comenzar con lo que ya está realizado. Él te da a decir, hoy estás en una situación enferma, Él te está hablando ya que estás sano y porque viene tu sanidad. O que estás en un proceso en el matrimonio difícil, que no sabes qué vas a hacer con tu matrimonio, y ya Dios te está hablando de que Él, en los tiempos que Él estableció, ya está la restauración de tu matrimonio, está tu bendición. O sea, Dios siempre comienza de adelante hacia atrás. Dios siempre se adelanta. Hasta la misma profecía dice que corre rápido. Ella va muy rápido. Por eso ella va corriendo en el tiempo cronos tan rápido que se adelanta a las obras del enemigo que quiera hacer contra tu vida. Por eso que cuando alguien tiene una palabra, aunque nuestro país esté en crisis, usted tiene que caminar seguro. Usted tiene que caminar confiado. Que aunque nuestro país esté en una situación, Dios ya habló lo que va a hacer. Dios ya dijo, digan conmigo, tengo que aprender. No, dígalo con ganas, tengo que aprender a caminar seguro. Por eso Josafat declaró esta palabra: creer en Dios y estaréis seguros, y creed a sus profetas y seréis prosperados. Porque los profetas le hablan de la victoria, que aunque la realidad diga una cosa, Dios dice otra. Cuando la realidad te muestra lo contrario, Dios habló, y uno tiene que aprender a caminar por medio de la palabra. Estos días estuve experimentando algo que le decía al pastor, la palabra. ¿Cuántos estuvieron el viernes pasado? ¿A cuánto les tocó la palabra? A mí me sacudió todo. Me sacudió todo. Y empecé a meditar en la palabra y le decía, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor habló a mi corazón esta palabra diciendo, Matías, tienes que aprender a caminar. Aunque la crisis y los problemas vengan, uno tiene que caminar seguro porque hay una palabra. Diga conmigo, tengo que aprender a caminar seguro. ¿Y cómo yo voy a caminar seguro? Primero, creyendo en lo que Dios ya dijo que va a hacer. Y segundo, aprender a visualizar lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Porque primero, para que venga una visión, tiene que ver Dios hablar una palabra. Dios suelta una palabra. Y cuando suelta la palabra, nuestra manera de ver las cosas cambia. Jesús dijo, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero alcen sus ojos, miren, los campos ya están listos. Uno tiene que cambiar la manera de ver las cosas. Tiene que cambiar su visión. Tenemos que caminar de una manera diferente. Dios habló y nosotros tenemos que visualizar y caminar en esa palabra. Digan conmigo, en estos meses que restan del año, vamos a caminar seguros. Ahora, yo tengo una palabra y quiero comenzar desde atrás, desde el final hacia atrás. Desde adelante para atrás. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 17. Dice la Biblia en Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino, para preparar al Señor un buen pueblo dispuesto. Digan conmigo, tengo que estar dispuesto. Ahora, ¿por qué le hablo esto? Sabemos que está hablando del mensaje que traía y portaba el profeta Juan el Bautista. Pero me llama la atención que el Señor le hable diciendo que irá delante del espíritu y el poder de Elías. El espíritu y el poder de Elías. Ese espíritu que tenía Elías, ese poder que tenía Elías, era algo extraordinario, que tenía la capacidad de reconciliar los corazones de los padres, restaurar la familia, en pocas palabras. Restaurar las familias, restaurar los matrimonios. Pero también dice la Biblia que tenía el poder de ¿qué? De que los rebeldes vuelvan a la prudencia de los justos. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque la Biblia expresa que en los últimos días también Dios enviaría a
al profeta Elías o al espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Que un mover profético muy fuerte de un diseño que Dios va a soltar a través del derramar del Espíritu Santo. Porque Joel y Hechos habla que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y nuestros hijos van a profetizar, los ancianos van a profetizar. Levante su mano y diga conmigo: cuando Dios derrama su espíritu, entramos a un tiempo profético donde nuestra casa va a terminar confesando que Él es nuestro Señor. Y usted tiene que entender algo, que para tener ese espíritu de Elías pasó un proceso muy fuerte. La historia dice que Elías aparece en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Él aparece de una manera soltando una palabra muy fuerte, confrontando, donde él anuncia una crisis durante 3 años y medio de un país. Él anuncia la crisis de que no habrá lluvia ni rocío sobre estos años, si no es por la palabra que Elías iba a soltar. Cuando Elías suelta la palabra fue soltada, y al momento que Elías suelta la palabra, anuncia lo que iba a suceder en esos 3 años y medio que pasó, que hubo sequía. Usted sabe que en ese tiempo como ahora, si no llueve el campo no produce. En ese tiempo si no llovía el ganado se moría, la economía se inestabilizaba. O sea, la lluvia era importante para mantener la economía de un país. El profeta aparece y dice de repente, dice: no habrá lluvia ni rocío si no es por mi palabra. Los cielos se cerraron. Los cielos se cerraron a consecuencia de que un pueblo claudicaba en 2 pensamientos. Que un pueblo un tiempo seguía a Dios y un tiempo seguía a Baal. Y la Biblia habla de la persona de doble ánimo que es inconstante en sus caminos. La pregunta es: ¿por qué a muchos de los hijos de Dios viven bajo cielos cerrados? Los cielos se cierran, las ventanas de los cielos se cierran, no hay provisión, no hay nada, hay crisis, hay problema. ¿Por causa de qué? De una inestabilidad, de que un día estoy bien con el Señor, otro día no quiero saber nada, de que un día estoy firme, unos días congrego, unos días sirvo, unos días no. Elías apareció y les anunció diciendo: no va a llover sobre la tierra. Y dejó una llave o un candado, puso diciendo: por más que ustedes ayunen, por más que ustedes hagan lo que hagan, no va a llover si no es por mi palabra. Les dejó bien en claro. Les puso un candado diciendo: ustedes se pueden poner las pilas con Dios o pueden servirle a Baal, pueden hacer los sacrificios que quieran, pero si no es por mi palabra, los cielos no se van a abrir. Por causa que un pueblo claudicó en 2 pensamientos. Nuestra nación entró en un año de crisis o un año de un proceso difícil a consecuencia de que la nación claudicó cuando se empezaron a legalizar leyes contra los principios de Dios, contra las cosas que el Señor nos habló como principios. Ahora, ¿por qué le hablo esto? Porque el profeta soltó la palabra. Y miren lo que dice. En el capítulo 17, el verso 1 de Primera de Reyes, dice que Elías de Tibita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Verso siguiente. ¿Y vino qué? ¿Y vino qué? Palabra. Y vino la palabra del Señor diciéndole: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Verso siguiente, ¿qué dice? Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Los cielos se cierran. Entra la nación, entra un proceso de crisis. Entra una situación donde empezó a tocar la economía, donde hubo inflación y toda la cosa.
Pero mire lo que pasa, que cuando los cielos se cerraron por causa de que un pueblo claudicó, por causa de que un pueblo servía un tiempo a Dios, un tiempo a Baal y todas las situaciones paganas que tenían, Dios habló al instante y dijo, y vino la palabra del Señor. El profeta estaba en una autoridad profética, se plantó y soltó la palabra. ¿Y por qué Dios lo respaldó al profeta? Porque la Biblia dice que Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué le quiero decir con esto? Todo aquel que vive bajo presencia y en presencia de Dios, Dios lo va a respaldar en todo tiempo. Escuche esto, espere. Estamos en crisis, estamos en dificultad, estamos pasando un momento de angustia, pero solo aquel, recuerde que hemos entrado en ¿qué? En la década de ¿qué? Del pey, de la boca de ¿qué? De Dios. Estamos entonces, no es todo bonito, porque cuando Dios habla, el infierno también se va a levantar. O sea, ¿qué le estoy diciendo en esta noche? El Señor está hablando que usted tiene que entender que solo aquel que camina en presencia, el secreto del poder de Elías no era su palabra, sino con quien él estaba. Vuelvo a decirle, el poder que habla el libro de Lucas no era lo que él decía o lo que él hacía, sino con quien él caminaba. ¿Me sigue o no me sigue? Él se presentó delante de Acab, delante de un rey, y dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Primero demostró quién lo acompañaba, primero demostró quién estaba. Y Dios habló a mi corazón diciendo, una iglesia llena de presencia es capaz de enfrentar una nación y declarar palabra y bendecir a una nación. ¡Hey! Escucha esto. Dice la Biblia que Moisés le dijo, yo no me voy a ir a presentar delante de Faraón si tu presencia no va conmigo. ¿Está aquí o no? Pégale un codazo y decirle al que está a tu lado, si tenés esa cara de angustia, es porque lo dejaste al Señor atrás. ¿Por qué? Porque en estas situaciones en las cuales estamos viviendo como nación, solo la presencia del Señor nos puede respaldar, nos puede bendecir, nos puede cubrir. Aunque pasemos por valle de muerte y de oscuridad, no vamos a temer, no vamos a pasar muerte, porque nos acompaña el Señor. Nos acompaña el Señor. Levanta tu mano al cielo y diga conmigo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. ¿Está seguro que usted quiere caminar bajo la presencia del Señor? ¿Está seguro que usted quiere caminar bajo presencia del Señor? Qué tremendo que Dios respaldó al profeta. Dijo, si no es por mi palabra. Si usted va a ver el contexto, es la palabra del profeta, no es la palabra del Señor. Porque luego que el profeta habló, dice la Biblia, y vino palabra de Jehová. Y no vino una profecía, escucha esto. Preste atención porque le estoy hablando proféticamente. No vino una profecía de lo que Dios va a hacer, sino vino una dirección de Dios. En este tiempo necesitamos no una profecía de lo que Dios hará, porque Él ya dijo lo que va a hacer con tus hijos, con tu vida y con tu matrimonio, y con la iglesia de Jesucristo, y en la iglesia del centro, con Ciudad de Paz. Ya dijo el Señor. Pero ahora nos tenemos que mover bajo dirección, porque solo gente con presencia no es que recibe palabra todo el tiempo. Las personas, los ungidos con presencia, buscan dirección del Señor. Y Dios lo direccionó al profeta. Le dijo, vete y escóndete, vete al arroyo de Kerib y escóndete ahí. Quédate un buen tiempo ahí, que beberás de ese arroyo. Y he dado la orden de que He dado la orden de que te den de comer ahí los cuervos. Ahora, preste atención. El proceso número 1 que pasó el profeta Elías para tener ese espíritu, para formar ese espíritu, para formar ese poder que tenía él, aprendió una cosa: que los que portan presencia, Dios los lleva a una dependencia completa de él. Dios lo llevó a depender de él. Le dijo, escóndete, ve al arroyo de Kerib, quédate ahí en ese arroyito, come y bebe de ahí. Y lo más loco de todo, le dijo, he dado la orden que te den de comer. Si usted que se levanta a las 6 de la mañana, se gana el pan de cada día
con una mentalidad de trabajo y de progreso. Llega un momento que Dios te dice, se te cerró todo, ahora vas a depender de mí. Y que esté el momento de depender de Él y que te llegue la comida. Porque a veces Dios permite procesos. Porque Dios habló a mi corazón diciendo, Matías, yo uso los procesos para formar el carácter de los que van a manifestar mi gloria y mi presencia en los próximos años. Solo Dios utiliza los procesos. Por eso lo que hoy te está pasando y lo que hoy estás viviendo para ti es malo, angustiante, pero para Dios es la herramienta para moldear, formar tu carácter, algo en ti. El hombre empezó a vivir la dependencia, soltó tremenda palabra, porque solo aquel que acompaña, solo aquel que vive bajo presencia y camina en presencia, Dios lo lleva a depender de Él. Es más, algunos dicen que eran cuervos, otros dicen, algunos dicen que eran unos comerciantes vestidos de negro. Esos cuervos que dice la Biblia, algunos teólogos dicen que no eran animales, sino eran comerciantes que pasaban por ese arroyo vestidos de negro y se los conocía como cuervos. Eran llamados así como cuervos, porque se vestían todo de negro. Y Elías tenía que levantarse. Dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y nosotros no podemos comprar un kilo de asado. Y al tipo le traían su churrasco, su costeleta y encima, como buen argentino, ¡pam! Yo estuve como 15 días afuera y no había pan. No había pan. Un momento pedí pan. Y a los 10 días quería comer pan. Y cuando vine me comí 1 kilo de pan. Porque quería comer pan. Y al profeta le traían pan y carne. Imagínense que él se tiene que levantar. El que se levantaba a trabajar a la mañana se tiene que levantar a esperar que le traigan la comida. A veces Dios permite que se te cierren puertas, se te cierren ventanas, oportunidades, progreso, para que aprendas a depender de Él. Porque si no aprendes a depender de Él, todo lo que construyas, todo lo que quieras alcanzar, lo puedes perder rápidamente. O lo puedes poner en una cuerda floja, que en cualquier momento se cae. En mi vida personal, yo vivía con un don tremendo. Más vivía en el don que en la presencia de Él. Y de repente se me cierran los cielos, se me cierra la ventana de los cielos, se me cierran las puertas de los cielos. Las llaves que tenía Pedro para abrir los cielos no servían. Y entré en un proceso donde Dios me hizo entender que hay cosas que Él forma a través de un mentor, a través de un pastor, pero hay veces que Dios permite los procesos para formar algo en ti. A Elías lo llevó a depender de Dios. Tenía una tremenda palabra, lo respaldaba el Señor en todo, pero ¿sabes qué? Le dijo Elías: tu espíritu, el espíritu que yo puse en ti es muy poderoso. Como hoy Dios te está diciendo, lo que está dentro tuyo es muy poderoso. Pero el momento que estás viviendo hoy, el momento que estás viviendo hoy, es momento de estar quieto. Es momento de verlo como Dios, su mano, envía gente para bendecirte. Yo lo experimenté, por eso cuando leí esta historia, estaba preparando esta palabra. Hay gente muy cercana a mí que conoce esa situación, que tuve que aprender a depender del Señor. Y algo que te lo digo por experiencia: cuando aprendes a depender del Señor, 2 cosas suceden. Primero, aprendes a valorar lo poco y lo mucho. Y segundo, se forma en ti un temor muy, muy bueno hacia el Señor.
Yo creo que no le quedó gana al profeta de soltar otra palabra. Pero dice la Biblia que él aprendió a depender. Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. ¿Sabe qué significa la mañana? Comienzo. La tarde, terminación. Levante su mano y diga conmigo: todo lo que comience, lo voy a terminar. ¿Sabes qué? Si el profeta no se iba al arroyo, iba a ser un profeta inestable. La gran mayoría de nosotros empezamos cosas y las dejamos a la mitad. Por causa de no depender de Dios, tenemos matrimonios a la mitad, hijos que quedan a la mitad de camino, ministerios que quedan a la mitad de camino, economía que quedan a la mitad. Pero la Biblia dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana en el comienzo y en la terminación de la tarde. Levante su mano al cielo y diga conmigo: Dios, yo quiero estar contigo y lo que comenzamos lo vamos a terminar. Levante su mano al cielo y diga conmigo: vamos a terminar todo lo que comenzamos. Diga conmigo: nuestra casa se va a terminar porque vamos a caminar dependiendo de nuestro Dios. ¿Sabe lo que me dijo el Señor para ti en este día? En este día para ti el Señor me dijo: Matías, diles que están en el proceso de la dependencia. No te queda otra de cruzar los brazos y esperar. Yo siempre digo una frase que la aprendí, no sé de quién, pero me la quedó guardada en el corazón. Aprendí esta frase dice un hombre me lo enseñó: la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad de un fuerte. No te desesperes. Como todos andan desesperados, que no saben qué van a hacer, que el dólar sube, que esto, que el otro. Tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata. Tenemos un Dios que puede hacer así, te puede bendecir. Tenemos un Dios que puede abrir los cielos y proveerte. No sé si alguien tiene fe aquí. No sé si alguien cree en el Señor. Pero ¿sabes qué? Al profeta, cuando yo leí la historia, que el profeta le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Cuando estamos dependiendo del Señor, las cosas que no pudiste terminar, las vas a terminar en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Hay gente que comenzó bien y termina mal. Yo comencé bien, pero un momento terminé mal y Dios tuvo que procesarme para decirme y hacerme entender que solo con Él podemos lograr cosas. Solo con Él podemos bendecir, porque la dependencia de Dios te lleva a una cosa: a disfrutar la bendición, pero también ser de bendición. Gracias por tu entusiasmo, pero yo quiero decirle a gente aquí que Dios te ha bendecido, pero tienes que aprender a ser de bendición. Mira al que está a tu lado y pregúntale: ¿sos de bendición? ¿Sos de bendición o no sos de bendición? Yo soy bendecido, pero ¿cuándo has bendecido a alguien? Diga conmigo: la dependencia de Dios me va a llevar a terminar todo lo que he comenzado. Hay gente que dice: ¿cuándo voy a terminar mi casa con este problema en el país? Tranquilo, si dependes de Dios, lo que comenzaste lo vas a terminar en el nombre de Jesús. Levante su mano y diga conmigo: mi familia, mi economía, mis hijos llegarán a feliz término en el nombre de Jesús. Apláudale al Señor, vamos. Ahora, escucha esto. Cuando Dios de repente se le seca el arroyo y Dios le habla otra vez al profeta. Cuando Dios ve de repente que el profeta se acostumbró, le secó el arroyo y le pregunta al Señor: pero Señor, le mandaba gente de manera sobrenatural que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. ¿Por qué no hiciste brotar? Si a Moisés golpeando la peña brotó agua, ¿por qué no le hiciste brotar agua a él? Recuerdo que esta palabra, y cada vez que oro al Señor, declaro esta palabra. Cuando yo era pastor, pastoreé unos años en Misiones, una iglesia que nos entregaron pequeña, una iglesia, un terreno grande, pero la iglesia le decíamos la iglesia embarazada, porque estaba una casilla de madera y a la vuelta estaba todo el encanedado, porque no me sale bien la palabra, estaban las paredes hasta la mitad y teníamos que construir todo completo.
Y Dios me habló y me dijo: te voy a enviar cuervos y no ovejas. No quieras pastorear a los cuervos, pastoreas tus ovejas. De repente aparecía gente y decía: ¿te falta el techo? No, tenemos un cielo raso estrellado. Estábamos al aire libre. Al otro día aparecía, traía un cheque y nos dieron el techo. Y de repente pusimos el techo. Vino otro y nunca más apareció. Yo angustiado quería que congregara y bendecirlo. Y el Señor me decía: yo te envié cuervos, los cuervos no se pastorean. Otro y pone las paredes. Aparece otro y pone le revoque, pone otro el piso. Encima un piso alfombrado. Que tierra colorada, quedó feo eso. Pusieron sonido, la gente de la iglesia aprendió a bendecir. Pero ¿sabes qué pasa? Que la dependencia de Dios te lleva a aprender una cosa que el profeta Elías aprendió. Porque hay gente que se acostumbra a depender de Dios y se acostumbra a solo recibir y no dar. Y seguro no le va a gustar esto, pero le voy a decir. Permítame que tome un poquito de agua. Que hoy me sacaron muelas. Parecía que estaba en un taller mecánico, ¿no? Una cosa palanca, ¿sí o no? Hoy me crucé a un hermano y todo. Pero escuche esto. El profeta se estaba acostumbrando a levantarse por la mañana y esperar su churrasquito y su pan. Dentro de la preocupación decía: bueno, ya está. Se acostumbró a recibir. Pero la dependencia de Dios llega a un límite de que ya Dios te pone una crisis. ¿Para qué? Te seca el arroyo para decirte: no te acostumbres solo a recibir. Porque la gran mayoría de los que estamos aquí vienen ¿a qué? A pedir al Señor un milagro. Vienen a pedir que Dios haga algo en su casa. Yo también vengo a eso. Pero cuando Dios ve que un hijo se acostumbró a recibir, le seca el arroyo. Y cuando Dios secó el arroyo, Dios le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Pasado muchos días, dice la Biblia, que se secó el arroyo. Si Dios proveyó pan y carne, ¿cómo no le va a proveer agua? Y de repente Dios secó el arroyo. ¿Sabes qué? Lo que el Señor habló en mi corazón para ti es que cuando el Señor ve que te estás conformando con lo que tienes y no sos capaz de bendecir a otros, o entender que sos de bendición para tu nación y para tu provincia, para tu ciudad, para tu barrio, seca el arroyo y entra la crisis. Y Dios permite la crisis para que entiendas que a veces en procesos difíciles y en crisis, Dios te puede levantar y hacerte prosperar como nunca antes. Ahora escucha esto. Dios seca el arroyo para cambiar la mentalidad del profeta, porque el profeta se estaba acostumbrando a recibir. El profeta se estaba acostumbrando a que todas las mañanas le traían la comida. Se acostumbró a vivir así y Dios secó el arroyo. ¿Y sabes qué? Yo siento de parte del Señor que aquí hay gente que Dios le secó el arroyo y no saben qué hacer con la crisis económica, con esto y con lo otro. Y Dios lo manda al profeta, ¿a dónde? A Sarepta de Sidón. Buscando el significado de Sarepta de Sidón. ¿Sabes lo que significa Sarepta? Prensa, refinadora o refinería. O sea, de un arroyo a una prensa. De un arroyo de depender de Dios a una prensa, a una refinería. ¿Sabes lo que es una prensa? Donde ponen el olivo
y presionan tanto y lo exprimen y sale el aceite. La refinería y refinan el mejor aceite. Dios lo lleva a Elías a Zareta, a una prensa. Porque sí o sí, todo aquel que porta presencia y depende de la presencia del Señor, tiene que pasar un proceso de prensa. Tiene que pasar un proceso de refinería. Cuando llega el profeta ahí, Dios le dice: he dado la orden de que una viuda te dé de comer. Pero Señor, me mandaste al arroyo. Pasé, no sé si vergüenza o qué, que la gente me traía comida. Y ahora me mandas que una viuda. Que en ese tiempo era todo lo contrario. Que en ese tiempo a las viudas y a los huérfanos había que sustentarlos. Y Dios le dice: yo he dado la orden de que te sustenten a ti. Imagínense al profeta en esa situación de pedirle, cuando un país en crisis, en sequía, no llovía, no había nada, no había trigo, no había nada. Le pedía comida a una mujer que se estaba por dejar morir con su hijo. A veces Dios te permite llegar a ciertos extremos en la vida para que entiendas una cosa. A veces Dios te lleva a pasar momentos difíciles para hacerte entender una cosa. El problema de aquí era que Elías no tenía nada y tenía que pedirle ¿qué? Comida a una viuda. Es como que Dios te diga a ti: ve y pídele comida a aquel que anda en la calle. ¿Usted cómo reaccionaría? Pero tú eres el Dios proveedor. Tú eres el Dios del dolor y la plata. ¿Por qué me haces pasar por esto? Cuando llega Elías, le pide un vaso de agua. Usted tiene que entender el significado cuando un profeta te pide un vaso de agua. O cuando usted sirve un vaso de agua a un profeta. Y le pide que le haga una tortilla. Y la mujer dijo: yo tengo un poquito de harina. ¿Y un poquito de qué? De aceite. ¿Vamos a hacer qué? ¿Una tortilla? Vamos a comer con mi hijo y nos vamos a dejar morir. O sea, usted tiene que entender algo, que a veces Dios te permite llegar a esos extremos donde parece que golpeas puertas y no se abren. Parece que querés hacer algo y no se da. Que golpeas puerta y parece que es un muro, que no pasa nada. Dios te lleva a un extremo que como el mismo extremo que lo llevó al profeta Elías, para hacerte entender una cosa. ¿Sabe qué le quería hacer entender el Señor a Elías? Elías, tú no le vas, la viuda no te va a dar de comer a ti, sino tú le vas a dar de comer a la viuda. Pero me mandas a pedirle comida. Me mandas a pedirle comida. ¿Y tú me dices que yo le tengo que dar de comer? Sí. Dios lo llevó al extremo al profeta. Pero ¿sabes qué? En ese ambiente donde estaba el profeta, había un ambiente donde habían perdido la fe, la esperanza, y un ambiente de muerte. ¿Sabes qué Dios le dijo a Elías? Elías, te sequé el arroyo para hacerte entender que en tu boca hay una palabra para transformar ambientes. Así como cerraste los cielos, así como declaraste que no iba a llover sobre la faz de la tierra, también tienes el poder para bendecir a otra persona. Tienes el poder para bendecir. En tu boca hay un poder para cambiar muerte por vida, para sacar la enfermedad, para sacar todas las cosas. No sé si usted me está entendiendo. Usted tiene que aprender que si usted está en un extremo donde no sabe qué hacer con su matrimonio, Dios lo va a usar a restaurar matrimonio. Si usted no sabe qué hacer con su economía, Dios lo va a usar para bendecir a otra persona. Dios siempre permite ciertas circunstancias para hacerte entender que lo que está dentro tuyo
y el que está contigo te puede usar. Aunque tú no tengas, aunque a ti no te pase, a otro le va a pasar. Y la satisfacción más grande es que Dios te puede usar para transformar vidas. Lo que le quiero decir en esta noche es que la prensa significa que usted tiene que entender que aunque usted no tenga, pero usted tiene una palabra. El profeta sustentó a la viuda, no la viuda al profeta, porque la Biblia dice que le dijo trae tinajas, y la Biblia dice que el profeta vivió casi 3 años. ¿Con qué? Con harina y aceite de la viuda. No me entendió, o yo no me hice entender. ¿Qué le quiero decir en este día? Que aunque Argentina esté pasando un proceso difícil en la economía, que aunque a usted no le alcance el sueldo, que aunque a usted no le alcance comprar y usted va a los supermercados y no encuentra precio, usted no tiene por qué afligirse. Que aunque Argentina pase una transición donde muchos pasen necesidad, usted va a ser de bendición para muchos. Usted tiene una palabra en su boca para bendecir a muchos. ¡Hey! No te angusties, no te desesperes. Levántate y bendice. Dios te da la dirección. Dios te está diciendo, en tu mano he puesto algo que no es para ti, es para otro. Decirle al que está a tu lado, Dios te está hablando. Jesús mismo pasó por la prensa. ¿Se acuerdan la prédica que el pastor predicó el domingo? Cuando Jesús estuvo en el olivo, en el monte de los olivos, Jesús tuvo que pasar por la prensa, pasar ese proceso. ¿Por qué? Porque llegó un momento que Jesús sanó enfermos, liberó endemoniados, cumplió la obra, pero llegó un momento que llegó el tiempo de ¿qué? ¿De ser qué? Crucificado. Y a él le entró ¿qué? Una cosa rara, una angustia. Yo le llamo la complacencia. Porque él oró de manera diferente. Él oró diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Dice la Biblia que oró 3 veces y Dios no le respondió. Por eso se angustió. Decir al que está a tu lado, Dios no responde oraciones mediocres. Dios está en silencio cuando hay gente que ora diciendo, Señor, yo quiero ser el Salvador, pero si es posible, no quiero estar colgado en la cruz. Evita ese derramamiento de sangre. Hay gente que a Jesús le pasó. Le dijo, Señor, yo quiero ser el Redentor, el Salvador del mundo, pero tengo que estar ahí. Tengo que pasar a los azotes. Él sabía bien por lo que pasaría. Y él oró diciendo, Señor, yo quiero ser el Salvador del mundo, pero pasa de mí esta copa. La copa habla del vino, del derramamiento de su sangre. Llegó un momento que Jesús no quería morir. No quería. Pero entendió que tenía que pasar por el proceso. Y Dios me dijo esta palabra para ti. Es necesario que pasemos por la prensa, iglesia. Como iglesias estamos pasando por la prensa. ¿Sabes para qué? Para tener una unción fresca y poderosa. Tenemos que perder nuestra forma para adaptar y tomar la forma que Dios tiene para nosotros. Todo el que pasa por una prensa, lo que Dios depositó en ti siempre va a perdurar. Y lo que Dios ha puesto en ti siempre se va a multiplicar. Porque la Biblia dice que Elías vivió 3 años en la casa de la viuda y no disminuyó la harina ni el aceite, sino que se multiplicó. ¿Quiere recibir una palabra usted ahí? Yo quiero profetizarte esta palabra de parte del Señor.
Quiero declarar proféticamente que si pasás por el proceso de la prensa, quiero decirte algo. Aunque afuera haya crisis, lo que Dios ha puesto en ti no va a disminuir. Lo que Dios ha puesto en ti no se va a desvalorizar. Lo que Dios ha puesto en ti se va a multiplicar. Y recuerde, en este momento de Argentina, los hijos de Dios, fue profetizado que vamos a comprar sin dinero y sin plata, vamos a comprar. Recuerde, yo estoy esperando. Yo sabe qué le digo proféticamente, y acuérdese de lo que le digo. Usted se me va a reír, pero yo le dije al Señor, en este año y parte del año que viene, yo sé que vas a hacer un milagro. Y declaro todos los días y le digo al departamento, le hablo a las paredes. Dice que las paredes oyen, ¿no? Yo le hablo a las paredes y le digo, ¿sabes qué? Me queda pocos días aquí porque voy a tener mi casa. Estaba reunido con mis amigos, le digo, chicos, el año que viene, para verano del año que viene, les voy a invitar a mi pileta. Me miran diciendo, ¿qué va a poner una pelupincho en el balcón? No, voy a tener mi casa. Y me miran, me dicen, ¿qué vas a tener tu casa vos? Anda a trabajar. Así me decían mis amigos. Pero ¿sabes qué le digo, muchachos? Acuérdense que yo tengo un Dios que aunque estemos en una situación difícil en el país, cuando Dios habla y si yo camino bajo su dirección y con su presencia, lo que declaremos lo vamos a recibir. Lo que declaremos lo vamos a recibir. Diga conmigo, lo que Dios me ha dado no se va a disminuir. Pero dile al que está a tu lado, tenés que entender algo. Que Elías sustentó a la viuda, no la viuda a él. ¿Quiere que le diga algo? ¿Y quiere que le diga más clarito? ¿Usted quiere que lo que Dios le ha puesto no pierda valor y se multiplique? Cuando la Biblia habla de mujer, habla de la iglesia. Cuando la Biblia habla de mujer, habla de la iglesia. ¿Está aquí o no? Para algunos entendieron, otros no. ¿Quién sustentó a quién? ¿Elías o la viuda? ¿Quién sustentó a quién? ¿Elías a la viuda o la viuda a Elías? ¿Quién? ¿Quién dio de comer a quién? Porque no le hizo la tortilla. En ningún momento veo que le hizo la tortilla. Se dijo, trae las tinajas. Oró y se multiplicó. Ahí sí comieron como querían. ¿Quién sustentó a quién? Decía el que está a tu lado, Dios te dice que vas a sostener a la iglesia en los tiempos difíciles que vienen sobre nuestro país. ¿Alguien me dice amén? Solo para los entendidos. Que aquel que dice, yo estoy entendiendo que yo soy el que voy a sustentar a la iglesia. Yo soy el que voy a proveer porque es mi casa, es mi iglesia, es nuestra visión. ¿Sabe qué va a pasar ahí? Ahí vamos a ver quién es bendecido. Ahí vamos a ver quién está con el Señor. Decía el que está a tu lado, el sembrador siempre sale a sembrar. Y usted tiene que entender que aunque en momentos de crisis es donde uno más tiene que salir a sembrar, porque nadie siembra. Hoy estaba con un amigo, me dice, tengo ganas de comprar una moto. Fui a verla, dije ya vuelvo, y cuando volví me dijo, no, ya subió el precio. Y le digo, mira, yo te voy a dar un consejo que de gratis te lo doy. Cuando salgas a comprar, salí con la plata. ¿Sabes cómo está la cosa? Pero no, usted tiene que comprar. Pero no es tiempo, compre. Salió, se fue. Antes de venir para aquí, bajo del departamento, en la puerta del edificio, se compró una mejor porque cargó la plata. ¿Qué le quiero decir con esto? Estamos en tiempos donde solo vamos a depender del Señor, pero también tenemos que dejarnos guiar por Él. Que Dios nos dé dirección. Que en los momentos de adoración profética, así como hoy está lleno, también podamos venir a que Dios nos dé dirección. Estamos
con una promesa, una profecía de edificar un colegio, una iglesia, un lugar de rehabilitación. Ya Dios dijo, ahora que Él nos direccione para seguir ahí. A veces nosotros golpeamos puertas, pero Dios habló que solo los hijos tienen el poder para levantar a la iglesia. Decirle que está todo, Dios te dio algo a ti. Úsalo para bendecir. Y luego que terminó el proceso, Dios dijo, bueno, listo. Ahora sí, preséntate delante de acá. Preséntate y dile que voy a hacer llover. Y ahí llegó el momento donde él se presentó. Y cuando se presentó, dice la Biblia que él oró 7 veces. Y a la 7ª vez, él empezó a oír que se venía una gran lluvia. Y abrió los cielos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que van a llegar días donde Dios te va a promocionar, donde Dios te va a levantar, donde Dios te va a decir, te llegó tu hora. Ahora sí, levántate, enfrenta tu problema. Ve, estás listo, has pasado por la dependencia, has pasado por la prensa. La unción que tiene es una unción fresca, es una unción que nunca se va a apagar, nunca va a disminuir. Diga conmigo, mi casa. Diga con fuerza, mi iglesia. Vamos, dígalo con ganas, mi iglesia ha pasado por la prensa. Y diga conmigo, esta unción que se ha desatado y que se ha derramado no va a disminuir, se va a multiplicar. Y declaramos que en nuestra boca está el poder para declarar todo lo que queremos recibir. Y diga conmigo, hoy proféticamente y en presencia del Señor declaramos que el mes de septiembre tú, Dios, nos vas a sorprender en la edificación y en nuestra economía. Señor, declaramos que tú vas a multiplicar nuestra economía, nuestras finanzas, y vamos a ver tu mano. Declaramos un aceleramiento porque oímos, diga fuerte, oímos niños reírse. Vamos, diga conmigo, yo estoy escuchando los niños jugando en el patio. Vamos, declare, yo estoy escuchando a los niños en las aulas. Vamos, dígalo con ganas, yo estoy escuchando una alabanza en un templo grande. Vamos, no lo estamos viendo, pero lo estamos escuchando. Porque el profeta empezó a oír que se venía una gran lluvia. Le dijo, ¿qué ves? Una pequeña nube, una pequeña semilla. ¿Qué vemos? Una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y el profeta dijo, dile, tú estás viendo algo pequeño, pero yo estoy oyendo algo grande. Diga conmigo, yo estoy oyendo. Vamos, que se abran tus oídos proféticos, que se abran tus oídos, porque primero para ver hay que oír. Para ver, para visualizar las cosas tienes que oír. Vamos, diga conmigo, yo estoy oyendo, estoy escuchando. Diga fuerte, estoy escuchando. Vamos, estoy escuchando como el profeta. Vamos, alguien tiene que declarar conmigo. Diga, yo estoy escuchando. Diga conmigo, los niños, los adolescentes en aquel colegio. Vamos, yo estoy escuchando. Yo lo estoy escuchando, no sé usted, pero yo oro para que se abran tus oídos, oro para que se abran tus ojos, así como el profeta Eliseo oró por su criado y declaró que más son los que están con nosotros que los que pueden venir en contra nuestra. Oro para que veas que aunque la crisis diga que es muy grande en ti, los problemas son más grandes que ti, oro para que se te abran tus ojos y veas quién está contigo, que el que está contigo es más grande que los problemas que estás viviendo hoy, que el que está contigo es más grande que la enfermedad que estás pasando hoy. Hoy Él es más grande que cualquier problema que estás viviendo. Vamos, declara, ponte de pie ahí y empieza a oír lo que se viene. Vamos, empieza a oír. Necesito a alguien que sea profético. Necesito a alguien que en este momento empiece a oír, no sé, algo personal. Vamos, yo siento ruido de llaves. Yo siento ruido de llaves.
llaves. Yo siento el ruido de llaves y de que yo quiero decirte que se oye que te están por entregar tu casa propia. Vamos, empieza a visualizar. Yo estoy escuchando una llave y no sé si es el local que estás esperando. Yo estoy escuchando llaves. Vamos, empieza a oír, empieza a oír. Vamos, empieza a oír y decláralo. Namai caroso manderebe que caramba saiga ribarei catoro mandaraba sai queremendere besea. Vamos, empieza a oír, empieza a oír. Yo siento oír un teléfono. Yo siento oír un teléfono en la llamada que te están diciendo: te voy a poner en el lugar que un día estuviste hace años atrás. Te voy a dar ese trabajo. Vamos, empieza, cierra tus ojos. Vamos, yo estoy escuchando risas de un matrimonio restaurado. Vamos, vamos, estoy escuchando a un hijo profetizar, a un hijo predicar. No sé si es el tuyo, aquel hijo que estaba en vicio. Lo estoy escuchando predicar, liberando a aquellos adictos. Vamos, que tus oídos se abran proféticamente. Yo estoy escuchando un ruido de monedas. Estoy escuchando ruido de monedas y no es cualquier moneda. Yo escucho un ruido fuerte. Oh, ribaray carama sai candara basai candandara basaya. Vamos, empieza a oír y luego decláralo. Empieza a oír y decláralo. Vamos, que tus oídos se abran, que tus oídos se abran. Señor, yo estoy escuchando los niños, estoy escuchando los adolescentes, estoy escuchando ruido de máquinas, estoy escuchando ruido de camiones. Señor, vienen los materiales, viene todo, viene la edificación completa. Padre, estoy escuchando nuevos músicos, estoy escuchando gente nueva venir a la casa del Señor. Se oye que algo grande se viene, se oye que algo grande se viene. Vamos, decláralo, declaro. Quiero que abras tu boca. Vamos, pon la mano de alguien que está a tu lado. Vamos, necesito a alguien que lo declare, necesito a alguien que lo profetice, alguien que active su fe. Vamos, decláralo. Se viene mi casa nueva, se viene nuestra iglesia, se viene